Cuando mamá lastima, de Rayo Guzmán. Indefenso. Perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eres tú. Ella lo supo y nunca hizo nada. Se limitó a decir que esas cosas no pasaban bajo el techo de su casa y todo lo redujo a historias fantasiosas que su hijo inventó. Dejó que la vida pasara sin buscar culpables, sin reclamar justicia alguna. Y yo crecí sintiéndome culpable de un acto que otro cometió. Cuando uno es niño, se le educa para obedecer, no se tiene voz propia y se es indefenso. Así me he sentido siempre, indefenso frente a la vida. Mi nombre es Alejandro y he sido víctima de abuso sexual infantil. El hermano de mi madre me violó cuando tenía 7 años. Se lo dije y ella no me creyó. Su hermano era la personificación de un ser intachable y yo solo era un niño. Decidió ignorar mi testimonio y se inclinó por la versión de que yo era un niño fantasioso y que aquello era producto de mi imaginación. Me pidió que no dijera nada a nadie y entonces me quedé callado y comencé a tener pesadillas y sentirme tremendamente solo. Mi madre proviene de una familia tradicionalista que le rinde culto a la apariencia. Sus padres la educaron para ser exitosa y formar una familia cimentada sobre las más rígidas normas morales. Fue la hija mayor de 4 hermanos, 2 hombres y 2 mujeres. Primero nació mi madre, Rocío, después la tía Rita, enseguida el tío Alfonso y por último el desgraciado del tío Horacio. Fueron educados en colegios católicos, clubes deportivos. Los 4 se hicieron diestros en el tenis, deporte que siempre practicó mi abuelo Fernando. La abuela Teresa consagró su vida a vigilar a sus vástagos, a mantenerlos apegados a la vida decente y a los buenos modales. Mi madre estudió mercadotecnia y ha trabajado para grandes firmas mercantiles del país. Ha sido orgullo y ejemplo para sus hermanos. Conoció a mi padre, Fabricio, durante una cena en casa con unos compadres de mis abuelos. Procedentes de entornos semejantes, les fue fácil congeniar y enamorarse. Mi padre era gerente de una empresa automotriz y su carrera iba en ascenso. Un futuro prometedor era su destino y la bendición de sus familias se casaron el 9 de mayo en una iglesia de San Sebastián, la más ostentosa de la región. Mis padres se dedicaron a trabajar y a cosechar éxitos en sus carreras. Compraron una gran casa en un fraccionamiento privado de la ciudad, con alberca y amplios jardines rodeados de altos pinos. Mi madre la decoró cuidando cada detalle. Era la pareja ejemplar, el modelo a seguir, y el maravilloso cuadro se completó con la llegada de mi hermana mayor, Viviana, quien hizo que mi madre renunciara por unos años a su trabajo para quedarse a cuidarla los primeros 3 años de vida. La familia perfecta. El retorno de mi madre a sus labores profesionales se atrasó con la noticia de otro embarazo. El mismo día de mi nacimiento, mi madre se ligó las trompas de falopio porque consideró que ya tenía la parejita y un tercer hijo no le interesaba. Ella tenía suspendidos sus sueños profesionales desde el nacimiento de Viviana, así que le pareció justo cerrar la fábrica de bebés para regresar a realizar sus metas. Apenas cumplí 2 años, ella encontró una oportunidad en una agencia de créditos hipotecarios y retomó el ejercicio de su profesión. Viviana y yo nos quedamos a cargo de las nanas y de vez en cuando las abuelas que suplían como chofer o preparaban comida en sus ausencias. Mi madre era una mujer muy hermosa, de grácil caminar y caderas candenciosas. Se vestía con ropa de marca y cuidaba cada detalle de su arreglo personal. La recuerdo siempre a la moda, sofisticada y segura, dispuesta a conquistar el mundo. Mi padre la idolatraba. Él se había forjado una exitosa carrera en el ramo automotriz y viajaba mucho al extranjero. Regresaba cargado de regalos para Viviana y para mí. Recuerdo los primeros años de mi vida con nostalgia. Fueron buenos momentos correteando al gato por el jardín y atrapando insectos que metía en frascos de cristal que guardaba en una caja, etiquetándolos con el nombre científico de cada uno.
A pesar de las ausencias de mis padres, los disfrutaba cuando estábamos todos juntos. Me gustaban las noches de los sábados en que mi padre llegaba a casa con películas de vaqueros que veíamos tirados sobre el salón comiendo palomitas. Nos enviaron a escuelas privadas en donde la disciplina y el temor a Dios era el ingrediente cotidiano. Los abuelos maternos nos visitaban con más frecuencia que los paternos. La abuela Teresa se quedaba por 2 o 3 días en el cuarto de visitas y nosotros éramos felices con su presencia porque nos preparaba pasteles de zarzamora con queso que mi hermana y yo devorábamos en un santiamén. Todo parecía perfecto, sin mayores tragedias que las típicas discusiones de pareja que luchan por el control de la televisión o por los gastos de la casa. Mis padres siempre superaban sus desacuerdos con abrazos y todos éramos felices rodeados de ese cariño. Sin embargo, un día mi padre cayó enfermo y el diagnóstico fue fulminante. Cáncer en los huesos. En pocos meses perdió la mitad de su peso y su trabajo. Le dieron una buena indemnización en la empresa. Conservó su seguro de gastos médicos. Pasaba la mayor parte del tiempo en su alcoba, con las ventanas cerradas y las cortinas corridas en la penumbra. Mi madre seguía trabajando con más ahínco que nunca y nos suplicaba a Viviana y a mí que no importunáramos a papá con ruidos ni con demandas. Estaba enfermo y lo teníamos que dejar descansar. Fueron tiempos de mucho silencio en casa. Dejamos de escuchar música y de ver películas. Nos limitábamos a asistir a la escuela y a encerrarnos en nuestras habitaciones después de comer para hacer nuestros deberes. Fue un tiempo de abandono para mi hermana y para mí, porque dejamos de jugar para no hacer ruido y dejamos de charlar entre nosotros para no molestar. Obedientes seguimos las instrucciones de mi madre al pie de la letra y nos hicimos silenciosos e inventamos un lenguaje de señas para comunicarnos entre nosotros sin hacer ruido. La convalecencia de mi padre se hizo larga. Se sometió a tratamientos experimentales y tomó todas las pócimas que le recomendaban buscando la cura para su mal. Fueron meses que se hicieron años en los que tuvimos un padre medio vivo, medio muerto, existiendo en la penumbra y al que no podíamos acercarnos con frecuencia. Entonces llegó el tío Horacio a vivir a la casa. Se había ido varios años a radicar a España. El abuelo había enviado a ese país a estudiar arquitectura y se quedó a trabajar varios años allá para una firma portuguesa. Las cosas no salieron como esperaba y regresó a México. A la abuela se le ocurrió que era buena idea que se fuera a vivir con nosotros para apoyar a mi madre en esos momentos difíciles. Era el único soltero. La tía Rita ya se había casado hace años y vivía en otra ciudad. El tío Alfonso era el brazo derecho de mi abuelo en los negocios y construyó una casa en el mismo fraccionamiento en el que estaba la casa de los abuelos donde vivía con su esposa y sus 2 hijos. A pesar de la tragedia de la enfermedad de mi padre, seguíamos siendo una familia ejemplar, trabajadora, exitosa y con un lugar privilegiado en la sociedad. Con un maquillaje impecable y discreto, finas ropas, mi madre disfrazaba sus angustias y su dolor, y ante todos los demás era una mujer talentosa, productiva, que cargaba sobre sus hombros la enfermedad de su buen marido. El dinero no era problema. Durante ese tiempo a mi madre le fue muy bien en su trabajo, y tanto sus padres como los padres de mi papá no dejaron de ayudarla en lo que necesitaba al paso. La enfermedad de mi padre se convirtió en el centro de nuestras vidas, y alrededor girábamos todos esperando un milagro. El tío Horacio consiguió un trabajo en un reconocido despacho de arquitectos ayudado por las relaciones de mi madre y se acomodó a sus anchas en una de las habitaciones de la planta superior de nuestra casa. Mi madre le vivía agradecida por tener un hombre en la casa que le brindara apoyo. Era algo que necesitaba, y quién mejor que su hermano menor para hacerlo. Era alto y fornido, con los ojos chiquitos enmarcados por unas espesas cejas que recortadas con unas tijeritas cada mañana frente al espejo después de ducharse. Se vestía con trajes de colores claros y usaba mocasines de piel suaves y calcetines. Siempre tuvo más inclinación por mí que por mi hermana Viviana. Me decía que jugar con niñas no le gustaba, que entre hombres nos entendíamos mejor.
Me llevaba al cine los viernes por las tardes y me compraba paletas de piña en la dulcería. Nunca sentí nada raro, nunca dudé de sus intenciones. Mi madre estaba día a día más agradecida por él cuando nos cuidaba y el amor que nos prodigaba. Un día mi madre decidió que mi hermana se fuera a vivir con la abuela Teresa de manera indefinida, para que estuviera más al pendiente de enseñarle lo que se les enseñó a las niñas. La empresa donde trabajaba mi mamá se expandió por varios estados y entonces tuvo que comenzar a viajar y nos dejaba a mi padre, a mí, al cuidado del tío Horacio, quien apoyado por 2 sirvientas se hacía cargo de todo. Entonces, aprovechando una de las frecuentes ausencias de mi madre, una noche mientras los demás dormían, el tío Horacio se metió a mi recámara. Me dijo que no podía dormir y que le hiciera un espacio, y yo, confiado e inocente, me hice a un lado para que se metiera en la cama. A los pocos minutos sentí sus manos recorrer mi cuerpo indefenso. Yo no supe qué hacer. Dejé que manejara mis manos a su antojo. Se levantó, se metió al baño. Yo me quedé petrificado mirando al techo. Mi pecho parecía querer salir del corazón. Quería gritar, pero no lo hice. Estaba petrificado. Cuando salió del baño se sentó junto a mí sobre la cama y me dijo: «No le digas a nadie nuestro secreto. Esto es un juego entre tú y yo, y no te gustaría que tu padre se muriera de un disgusto o que tu madre te regañe por jugar conmigo». Lo dijo de una forma tan amenazante, con sus ojillos brillando en la penumbra. Esa noche la pasé llorando con la cabeza tapada con la cobija. Lo peor estaba por venir. No podía evitar toparme con el tío Horacio. Le evitaba la mirada y, como siempre fue un niño silencioso, nadie leyó las señales de angustia en mi rostro. Mi madre regresó de su viaje y me hizo sentir más tranquilo porque pensé que estando ella en casa no permitiría que el tío me obligara a jugar con él. Pero mi madre volvía a irse y me quedaba indefenso en la casa, con mi padre incapacitado, con las criadas y con el tío. 3 veces se metió en mi cuarto por las noches. Me pedía que lo dejara entrar, que entrara a mi recámara y en mis cobijas. La noche en que sucedió todo, lo recuerdo como el peor día de mi existencia. Al día siguiente no quise ir al colegio. Les dije que me dolía el estómago y que me la pasé vomitando. Una de las criadas me compró una suspensión y me preparó infusiones de manzanilla. Mi padre en su habitación enfermo, mi hermana en la casa de la abuela, mi madre trabajando, las criadas haciendo sus labores, todos en lo suyo y yo revolcándome en mi miedo. Me sentía más sola que un náufrago en la mitad del mar. Las sirvientas le dijeron a mi madre que algo me estaba pasando porque empecé a mojar la cama y a bajar mis calificaciones en la escuela. Ella me sentaba en la sala y me decía que no quería más problemas de los que ya enfrentaba, que con la enfermedad de mi papá era suficiente, que no le diera preocupaciones y que entendiera que su ausencia me afectaba, pero que por el momento la situación era así y que yo apoyaría mejorando mi conducta. En una de esas charlas, cuando me preguntó qué es lo que estaba sucediendo conmigo, le dije que el tío Horacio no me gustaba, que me lastimaba. Ella fue letal con su respuesta. «Por Dios, Alejandro, si el pobre no hace otra cosa que ayudarnos. Sí, a veces es duro contigo, pero es por tu bien. No inventes historias». Yo me sentí culpable y, sin su apoyo, el tío Horacio se paseaba por la casa a sus anchas como amo y señor en el territorio, mientras yo pasaba buscando rincones donde esconderme y evitando su presencia. Entonces murió mi padre. Su muerte trajo mucha tristeza a mi corazón, pero al mismo tiempo me salvó de las garras del maldito tío. Mi madre decidió poner a la venta la casa y compró un departamento cerca de su trabajo. Viviana regresó con nosotros y los 3 volvimos a estar juntos. El tío Horacio se regresó a vivir a la casa de los abuelos y 3 meses más tarde se fue a España porque un amigo le ofreció una oportunidad de trabajo en Alicante. Cuando cumplí 13 años volví a practicar con mi mamá sobre el tema del abuso. Ella estaba cansada con mi conducta taciturna y de mi poca habilidad para hacer amigos. Esa noche le conté los detalles del abuso sexual de mi tía. Ella se quedó callada, con escasas lágrimas en sus ojos me abrazó e insistió en que eso no pudo haber pasado, que esas cosas no pasan en nuestra familia. Me dijo que todo era producto de mi imaginación y que la enfermedad de mi padre me había afectado demasiado. Me pidió que nunca repitiera esas historias frente a nadie y que me olvidara del asunto. Jamás volví a tocar el tema. Me volví a sentir culpable.
como si yo hubiera cometido el delito. Mi confesión fue ignorada y me sumergí en un abismo lleno de miedos, sin poder salir de ahí durante muchos años. Cuando escucho que el tiempo lo cura todo, no estoy de acuerdo. Para mí, el transcurso de los años no eliminó mi dolor. Lo único que he logrado es aprender a vivir con el dolor escondido en las profundidades de mi conciencia. Es persistente y recurrente. Me sorprende cuando menos lo espero. Me falta la respiración, me da pavor el futuro, y cuando tengo pesadillas, que son frecuentes, siguen siendo igual de espantosas. Socialmente funcional y emocionalmente inepto. Mi hermana Viviana se casó con un inglés y ahora radica en Londres. La abuela Teresa murió 2 años antes que el abuelo Fernando. Mi madre se dedicó a cosechar éxitos profesionales y llegada la hora se jubiló y compró un chalet en la playa. El tío Horacio jamás regresó de España. Formó una familia en Alicante y murió de cáncer de próstata. Al saberlo muerto sentí paz, pero no justicia. Yo estudié diseño gráfico y trabajo para una agencia de publicidad en el norte del país. He tenido un par de novias, pero no me he casado. Estoy en el proceso de superar el miedo de convivir en la intimidad con alguien más. El perdón hacia mi madre llegó a mi espíritu cuando me hice miembro activo de una asociación civil que ayuda a los niños que son abusados sexualmente. En mi búsqueda por encontrar la paz, me topé con una psicóloga clínica que me ha ayudado mucho en mi proceso. Ayudando a otros me ha ayudado a mí mismo. Me documenté y aprendí que casos como el mío son más frecuentes de lo que uno piensa, y en la mayoría de las ocasiones sucede al interior de la familia. Casi siempre es un familiar o una persona cercana a las víctimas. Es un mito que el abuso solo ocurre en familias estructuradas. Ocurre en cualquier familia y en todas las clases sociales. Hablar de lo que me sucedió y al mismo tiempo escuchar las historias de otras víctimas ha liberado mi culpa y he llegado a entender que mi madre reaccionó como pudo, presa de las estructuras morales con las que fue educada. Dejé de juzgarla para comprender y le he dado sentido a mi sufrimiento. Sigo luchando con mis miedos y con mis inseguridades. Me queda mucho trabajo por hacer con mis emociones enfermas, pero ya estoy en camino y eso es lo importante. La cicatriz nadie me la quitará, pero estoy aprendiendo a amarme cicatrizado y a convertir el oscuro recuerdo en sabiduría para ayudarme a mí y ayudar a otros. Cuando visito a mi madre, a veces quisiera decirle que me hubiera gustado que me defendiera, que comprara una pistola y le llenara la cabeza al tío Horacio de plomo. Me gustaría decirle que he caminado por la vida sintiéndome sucio, desprotegido, culpable, que vivo lleno de angustia y de miedos, pero eso no ha sido posible. Me da miedo alterarle la paz de su vejez y me conformo con sus cariñosos abrazos. He intentado convencerme de que lo que hizo, lo hizo pensando que estaba en lo correcto y que si tuvo la mínima sospecha de mi revelación era verdadera, no supo qué hacer y prefirió ignorarla por la paz de la familia. Dicen que Dios envía las peores batallas a sus mejores guerreros y que las peores batallas del corazón solo encuentran la victoria en el perdón.